Disfrute los sonidos de la vida. Sonidos. La vida es aquello que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon. Si me hubieran dicho hace 15 años que hoy estaría aquí sentada en este espacio, rodeada de muchas personas que han formado parte importante de este camino y dándole la bienvenida a ustedes en este primer episodio de Sonidos, no les hubiera creído. Han sido 15 años de crear espacios para educar y dar a conocer una profesión que pocos conocían, la audiología. Pero este espacio es más que esto. Es un espacio lleno de experiencias, de vivencias y información en donde usted y yo vamos a ser autores de cada capítulo. Para los que no me conocen, hola, soy Silvia Bonilla, audióloga y fundadora de Clínica Auditiva Audinsa. Y hoy me acompaña un ser de luz que me encontré en el camino hace 12 años, en el 2012, y desde entonces nos hicimos amigos. Él es locutor, voz comercial, conductor de radio, maestro de ceremonias, asesor de imagen, pero principalmente una persona entregada y dedicada a la gente. Informar y comunicar es lo que le importa. Y hoy lo presento no solamente como mi amigo, sino como el padrino de este podcast. Bienvenido, Ronnie. Gracias, Silvia, y qué bonito saber que en tanto tiempo hemos hecho tantísimas cosas. Y digo hemos porque no solo soy padrino de este podcast, sino soy padrino de muchas de las aventuras que Audinsa ha tenido y de todo lo que se ha ideado y se ha materializado. Felicidades. Ay, muchas gracias. Has sido testigo de verdad de un proceso en estos años y si me ven moviéndome es que tengo frío. Ya me dio frío. Pero sí, has sido testigo de un proceso de crecimiento de Audinsa. Has formado parte importante del crecimiento de Audinsa. Imagínense que es conocer a una persona a 12 años. Es un montón de tiempo. Y recuerdo que cuando llegó Silvia a la radio, hicimos un match muy rápido entre los especialistas que llegan a compartir de su conocimiento, a regalarlo para los oyentes y hacernos a nosotros nuestro trabajo más llevadero, porque si bien es cierto, acá la imagen ayuda mucho, pero en radio es comunicarnos con otros sentidos, entre ellos, sí, la audición, y ahí precisamente entraba un papel muy importante, alguien que comunicara de tan buena manera, de tan buena forma como lo ha hecho Silvia durante tanto tiempo, que la gente entienda, que no se asuste y que acuda a un especialista. Ella tenía una labor importantísima y era de informar, pero también de atraer a su clínica a gente que necesitaba, gente que ni siquiera sabía que estaba perdiendo la audición. En el caso de mi madre, que recuerdo perfectamente eso, mi madre, yo le preguntaba por A y ella me respondía por B, pero cuando le dije estás perdiendo la audición se enojó y mucho. Gracias a Silvia y a la forma tan linda que tiene de tratar a la gente fue que mi mamá dijo, está bien, me voy a poner unos audífonos. Y ahí está mi mamá. Ahí está. Escuchándonos, porque esto es algo que, si bien es cierto, en pandemia mucha gente perdió el sentido del olfato, del gusto. Yo creo que perder la audición no es algo de una época, es más bien algo que no esperamos que llegue y cuando nos agarra en vuelta, cuando nos asusta porque pasó simplemente, es donde decimos, ¿y ahora qué? Ajá, sí. Y es que qué bonito porque, bueno, con el caso de tu mamá, pues hacerla cambiar, ¿verdad? Yo me acuerdo que hablamos y yo le dije, no, tráemela al consultorio, va a ver que yo se la voy a cambiar porque hacer ese match con la gente, hacerlos sentir cómodos, hacerlos sentir sin miedo, sin temores, en confianza, eso se aprende con el tiempo. Eso no me lo enseñaron en la universidad, pero como a mí me gusta tanto audiología y creo que se nota, yo creo que a mí se me nota mucho que me gusta audiología, cuando yo empecé a tener ese contacto con los pacientes, yo me di cuenta de la carencia y la falta de información que existía. En aquel tiempo, no digamos cuánto tiempo, pero sí son un montón, ya dije al principio, 15 años, no existían las redes sociales, por ejemplo, yo creo que Facebook no existía todavía. Las páginas web eran apenas algo que tenían ciertas empresas porque era algo carísimo. Y yo dije, ¿cómo hago yo para poder informar en español? Porque existía información, pero en inglés. ¿Cómo hago para informar en español a mis pacientes de cosas básicas como poner una batería en el audífono correctamente? Y así fue como entonces yo empecé a hacer videos y empecé a aprender yo sola, autodidacta, a grabar y a hacer contenido que hoy en día pues lo sigo haciendo, pero ya porque me gusta, porque para mí es como un hobby. Y
Y llegar a este podcast significa que lo he retrasado por mucho tiempo y lo hemos hablado un montón. Significa también cerrar como ese círculo de espacios de comunicación y información que nos hacían falta en Audinsa, pero que ya de por sí hemos crecido y mantenido durante tanto tiempo. Una vez en una entrevista le preguntaba yo a Silvia acerca de los, esto no puede pasar, de los pachos incluso, Ajá. que una audióloga se puede encontrar con tantos pacientes que llegan y le cuentan historias que son increíbles. Uh-huh. Yo, Silvia, ¿eso pasó? Sí, sí, sí. Y de verdad, recuerdo de tantos y tantos, pero Sil, ¿cuál ha sido, digamos, para vos ese recuerdo de la poca información que tiene la gente y de los errores que comete? Porque no tienen una base o no tienen esto que gracias a vos y a tantos profesionales están haciendo llegar a los pacientes, que es una herramienta de información. Bueno, algo tan básico como ponerse el audífono. A mí me da mucha risa porque los audífonos intracanales, los chiquititos que van dentro del oído, generalmente uno tiende a darle la vuelta, uno hace la mano como así, y lo que hace uno es darle la vuelta al audífono y entonces no entra. Si usted no coloca bien el audífono en la posición en la que va... Desde el inicio. Desde el inicio, el audífono no entra, porque esto está hecho anatómicamente especial para cada persona y para cada oído. Entonces, a veces llegaban los pacientes, y que esto también fue una de las razones por las cuales me puse a hacer videos y contenido, el paciente llegaba con el audífono afuera, pero es que no tengo para enseñarles, pero llegaba afuera como si fuera un taponcito. Y yo decía, qué raro que tiene ese señor en el oído. Y escuchaba, pi. Y yo, que tengo el oído súper fino, yo, algo está sonando. Algo está sonando. Entonces ya me pongo a buscar y le veo la oreja al señor y le veo algo que le está saliendo. El audífono se lo había puesto mal. Al revés. Al revés. Pero era por esa falta de información, esa falta de educación y ese proceso de aprendizaje que necesitan los pacientes para poder sacar buen provecho a los audífonos. Haciéndole guiño a las redes sociales, a canales como este, donde te das por entero a tus pacientes, ¿crees que este es el inicio de muchas más cosas que vienen para Audinsa, donde vos enseñás a la gente? Vos les das no solo preocupaciones, sino también respuestas para lo que está pasando. Yo creo que esa ha sido una de la parte y de la clave importante de Audinsa, que siempre nos hemos enfocado mucho en la parte de educación. En algún momento de mi vida, antes de ser audióloga, yo quería ser maestra o educadora. También quería escribir libros y quería ser como Franklin Chan de ir a la luna, ¿verdad? Yo creo que eso no lo voy a lograr, pero... ¿Por qué no? Digo, bueno, no creías hace 15 años sobre este podcast. Bueno, pero ya escribí varios artículos, tengo un medio libro por ahí. Bueno, he ido logrando. Lo de la luna no lo sé tanto porque es que me da miedo. Ese es otro tema. Pero creo que siempre he ido dirigida como esa parte de educación y yo creo que es momento como de explotarlo un poquitito más, ¿verdad? A mí me gusta enseñar y me gusta que las personas aprendan y personas que se interesan en un tema que es completamente desconocido para muchos y que les apasione y que les guste. Entonces también yo creo que en el último año también lo he explotado mucho, gracias a la pandemia también lo exploté un poquitito más, pero la parte educativa siempre está por ahí. Una vez le pregunté también en la radio a Silvia, si no hubiera sido audióloga, ¿qué otra cosa hubiera sido? Bueno, ya nos respondió un poquito con el tema de educación, pero Sil, de verdad, ¿te veías en otra área? La verdad. En otra área que no fuera audiología. Bueno, es que les voy a contar, en realidad yo llegué a la audiología por accidente. Yo creo que la mayoría de los audiólogos llegamos a la audiología por accidente. Yo quería estudiar terapia física y yo quería tener un gimnasio de acondicionamiento físico, que en aquel entonces no eran tan frecuentes como hoy en día. Entonces yo quería estudiar terapia física para luego eventualmente, que siempre tenía esa visión de emprendedora, ¿verdad? Eventualmente tener mi gimnasio donde llegaba la gente a hacer sus ejercicios. Cuando yo me puse a investigar sobre terapia física y me di cuenta que habían 7 millones de terapeutas físicos y éramos 5 millones de costarricenses, yo dije, aquí no es. Porque me dio miedo, porque era una chiquilla de 17 años. En un mercado ya lleno. En un mercado lleno. ya lleno y que yo decía, ¿cómo yo voy a sobresalir a conseguir trabajo cuando hay un montón de gente? Ahora, yo podría estudiar terapia física y sé que me iría muy bien, pero porque ya yo tengo otras herramientas y porque sé que las personas y muchos estudiantes se me acercan para preguntarme lo mismo de audiología, si encuentro trabajo en audiología. Yo siempre les digo, el trabajo va a estar donde usted lo busque, porque usted se lo trabaja, porque usted está trabajándose.
¿verdad? Está buscando ese trabajo, no está esperando en una silla, esperando a que le llegue, ¿verdad? El trabajo. Si usted de verdad ama lo que hace y lo hace con pasión, el trabajo llega solo. ¿Pensás que esa es la diferenciación que tiene Audinsa en frente a otros profesionales en este mercado? Yo creo que sí. Creo que sí, principalmente porque en el mercado costarricense, pues lo que hay son empresas industrializadas casi, en donde no se personaliza la atención al paciente. En cambio, Audinsa creció conmigo, yo solita. Ahora somos 9. Y ahora tenemos audiólogas que atienden en cada sucursal y yo atiendo ciertos días de la semana también, pero si una persona quiere una cita conmigo, la puede obtener. Hay una frase que utilizan mucho los psicólogos de páguese a ver. Y me llama mucho la atención porque no es algo que está mal, al contrario, deberíamos de hacerlo mucho más normalizado el acudir a un especialista en nuestra mente, en nuestros sentimientos, Claro. en nuestras emociones. Traslado esto a la parte de la audición. La gente se está pagando a ver. Yo siento que ahora más que antes, y siento que ahora somos más profesionales, somos más emprendedores en el mercado. Entonces, la audiología se ve más. Se ven más anuncios, se ven más audiólogos, se ve más en televisión. Incluso antes que un audiólogo saliera en televisión era wow. Y era una vez y chao. Ya ahora hay temas de audiología que se mantienen, ¿verdad? Frecuentemente y que se ven en diferentes plataformas. Y eso hace también que las personas digan, uy, mira el oído, la audición, qué vacilo, nunca me he hecho un examen. Entonces hay más. Además de que va de la mano con el envejecimiento de la población. Y sabemos que la pérdida auditiva se ve más en los adultos mayores. Tocaste el tema de tecnología, pero me gustaría hacer hincapié en eso. ¿Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema de los audífonos en cuanto al bienestar de un paciente? Siempre he comentado cuando los estudiantes se me acercan a hacerme este tipo de preguntas que para ser audiólogo tiene que ser tecnológico y gustarle la tecnología. Si a usted no le gustan las computadoras y le da pereza estar actualizando dispositivos y eso, audiología no es para usted. Porque nosotros trabajamos con la tecnología. La herramienta de nosotros para poder compensar lo que la persona no está escuchando es tecnológica. Y en estos años que yo tengo ya en el mercado, no solamente con Audinsa, sino también siendo audióloga, he visto cómo ha evolucionado, pero en una velocidad impresionante del audífono que yo ponía hace 15 años al audífono que yo pongo hoy, que se conecta con el celular, que es resistente al agua, que hace streaming de audio, que puede recibir llamadas y que no se ve. Entonces, la tecnología en la audiología es todo. Y si una persona no es tecnológica, que eso aplica solamente para el audiólogo, porque esa tecnología está hecha para facilitarle la vida al usuario. Entonces, un usuario no tiene que ser tecnológico para usar audífonos. Más bien, esa tecnología le facilita el uso. ¿Quiénes acuden más a un audiólogo? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. ¿Y las mujeres llevan a sus esposos? Las mujeres llevan al esposo y a los hijos. ¿Por qué? Yo creo que es un tema maternal. Me parece que es un tema de que las mujeres somos más conscientes de la salud y que los hombres son más descuidados. No sé. ¿Padecen más los hombres? ¿Padecemos más los hombres que las mujeres? Vieras que depende mucho del tipo de pérdida auditiva. En realidad hay condiciones en donde se presenta más en las mujeres que en los hombres, pero no hay una relación como muy diferente entre uno y otro. Trabajo, por ejemplo, a alguien que está expuesto a ruidos todo el día. Totalmente. Los ruidos son una de las primeras causas de exposición. La exposición al ruido y la pérdida auditiva por exposición al ruido es una de las primeras causas de pérdida auditiva. Y yo siempre les comento que es la única que podemos prevenir al 100%. Y si somos conscientes del nivel de ruido al que nos exponemos, podemos llegar a evitar una pérdida auditiva permanente. Volviendo al tema de la tecnología, tantos aparatos que ahora nos hacen disfrutar de la música, pero cada vez el sonido es mucho más fiel. Los audífonos están con nosotros en la cartera de las mujeres, en el bolsillo de nosotros, y siempre andamos unos audífonos ahí con extra de volumen. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? ¿Cómo vislumbrás vos el futuro de las personas que están utilizando ahorita unos audífonos? La tecnología también ha ido evolucionando para proteger la audición. Entonces, los dispositivos electrónicos también nos avisan cuando nos estamos exponiendo a sonidos muy intensos y nos manda una señal de, hey, no le suba más volumen, o incluso bloquean el volumen para no subirlo más.
Incluso también vienen con reductores de ruido ambiental para hacer más fiel el sonido que estamos escuchando y no tener que estar subiendo tanto el volumen que estamos escuchando. Entonces creo que la tecnología está de la mano no solamente para disfrutarla, sino también para cuidarnos. Llaves, lapiceros y aquellos conocidos aplicadores. Esto es algo que siempre ha estado a la mano de nosotros y hemos mal utilizado porque nos picó un poquito un oído y echamos mano de lo que tengamos cerca para rascarnos. Sí. ¿Qué tan malo es esto? Malísimo. Yo siempre les digo, se limpia el oído con los codos. No tenemos que introducir ningún tipo de objeto que sea más pequeño que el dedo meñique y porque eso puede llegar a lesionar el conducto, incluso puede llegar a lesionar la membrana timpánica. Esa fobia que existe por limpiarnos los oídos y por extraer el cerumen, por limpiar el cerumen, ¿verdad? Eso es algo cultural y algo socialmente impuesto. En realidad, el oído tiene su propio mecanismo de limpieza y lo tenemos que limpiar solamente con el dedito hasta donde llegue el paño o la servilleta que estamos usando. Bichitos metidos en los oídos. ¿Te ha tocado en algún momento tener que extraer una arañita o no sé? Una cucaracha. Una cucaracha. Ajá. Una cucaracha. Hay unas cucarachas que son chiquititas, no sé cómo es que les llaman. Mira, tienen grandes nombre. o pequeñas sigue siendo cucaracha, no entiendo cómo. Unas cucarachas chiquititas. Sí, esas cucarachas se meten en el oído y hay que sacarlas. ¿Qué pasa si dejamos mucho tiempo nuestra salud auditiva de lado, postergamos la visita a un especialista y estamos ahí con dolores, con mareos incluso? ¿Qué está pasando en nuestro sistema? Hay muchas cosas que pueden pasar porque el oído nos da señales de cosas que pasan en nuestro cuerpo. Entonces, lo primero es revisar el oído y revisar la audición, y si los síntomas persisten, como si fuera mareo o, por ejemplo, el tinnitus, que podrían estar relacionados también con problemas metabólicos, hay que revisar también qué es lo que está pasando. No es normal vivir con mareos y vértigo. No es normal vivir con ruiditos en los oídos. No tiene la gente por qué acostumbrarse a vivir así, y no es normal vivir con una pérdida auditiva. Aquel momento en que salíamos de una discoteca y pasábamos parte de la noche e incluso al día siguiente con ese ruidito, con ese pito. Tinnitus. ¿Por qué pasa? Eso se llama fatiga auditiva y es un sistema de protección del oído ante los sonidos intensos. Entonces es como el oído avisándonos que tenemos o que se presentó una pequeña lesión en el oído, porque incluso todo el sistema de transmisión del sonido se tensa para no transmitir el sonido que está escuchando, y eso genera como una hipoacusia o una baja audición, y uno siente como el oído no solamente escucha el pitito, sino que siente como menos audición, como tapado el oído. Eso es la fatiga auditiva y es el mecanismo de protección que tiene el oído. Hipoacusia. Y los que padecemos todo lo contrario, hiperacusia, Hiperacusia. que escuchamos de más, que todo nos molesta, que tenemos un oído mucho más fatigado incluso. Bueno, ahí hay varios temas también que tenemos que trabajar con respecto a la tolerancia del sonido. Una persona con hiperacusia no tiene pérdida auditiva, sino más bien tiene una hipersensibilidad al sonido, y muchas personas más bien generan una fobia a los sonidos y buscan estrategias para aislarse del sonido porque les molesta o les genera miedo. Y tenemos que trabajar en conjunto con audiología y a veces con la parte psicológica para ir exponiendo a esa persona poco a poco el sonido para ir eliminando esas sensaciones. Una persona sorda se aísla. Sí, se aísla porque le da vergüenza, porque le da miedo, porque le da depresión por no escuchar bien. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que nace sorda y una persona que pierde el oído? Una persona que nace sorda no sabe qué es escuchar los sonidos. Una persona que nació oyente y pierde la audición en algún momento de su vida es una persona que pasa un luto diferente porque tuvo una pérdida. Quiero felicitarte por todo esto que estás haciendo. De verdad me encantó el logo, Sonidos Podcast. Creo que tiene el inicio y tiene mucho futuro. Felicidades por estos tantos años de informar a la gente, de hacerte parte de un hogar, de un negocio tan grande. Y bueno, nosotros siempre felices de verte crecer tanto y de ver a Audinza donde está llegando hasta ahorita. No, muchas gracias a vos por aceptarme la invitación de ser el padrino de este podcast y atravesar otro proyecto conmigo, de ser cómplice también de este proyecto y haberme dicho, vamos, hagamos ese podcast. ¿Quién tiene miedo? Dijo, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia.
Y de verdad, pues no, nada. Los invito a que nos sintonicen todas estas semanas que vamos a estar compartiendo, que nos sigan en redes sociales y como siempre les digo, vivan, rían y disfruten los sonidos de la vida. Nos vemos en la próxima.